¿Qué es lo que nos atrae a lo perturbador? ¿Por qué hay historias que se quedan grabadas en nuestra mente, no importa cuánto intentemos olvidarlas? Hoy, en Inframundo Cerebral, exploraremos los casos más oscuros y perturbadores de Latinoamérica, historias tan impactantes que helarán tu sangre y pondrán a prueba tus nervios. Desde crímenes atroces que estremecieron a naciones enteras, hasta misterios paranormales que desafían la lógica, este viaje te llevará a los rincones más sombríos de la región. Pero ten cuidado, lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo mucho más tiempo del que imaginas. ¿Estás listo para adentrarte en lo más oscuro de Latinoamérica? Ajusta tus audífonos, apaga las luces y acompáñanos en este recorrido que, sin duda, marcará tu memoria. Caso 1. La Dalia Negra de Tijuana. En el mundo de los crímenes sin resolver, hay pocos casos tan macabros y enigmáticos como el de la llamada Dalia Negra de Tijuana. Su historia no solo marcó un precedente en la región, sino que dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de México. Corría el año 1947, una época donde las sombras de la posguerra comenzaban a disiparse, pero en Tijuana, Baja California, una tragedia estaba a punto de sacudir a la comunidad. Una joven de apenas 22 años, conocida por su belleza y su carácter enigmático, fue encontrada brutalmente asesinada. La prensa local no tardó en apodarla la Dalia Negra, un nombre inspirado en la misteriosa flor que simboliza la oscuridad y el luto. La escena del crimen era indescriptible. El cuerpo de la joven fue hallado en un terreno baldío, dividido en dos partes de manera quirúrgica. Su rostro estaba desfigurado por cortes que simulaban una grotesca sonrisa, y no había rastro de sangre en el lugar, lo que indicaba que fue asesinada en otro sitio y llevada hasta allí. Lo más inquietante no era solo la brutalidad del acto, sino la precisión con la que se realizó. Esto llevó a los investigadores a sospechar de alguien con conocimientos médicos o quirúrgicos. Pero ¿quién pudo cometer un acto tan macabro? ¿Y por qué? Caso 2. La Isla de las Muñecas. A las afueras de la Ciudad de México, en los canales de Xochimilco, existe un lugar que pocos se atreven a visitar. Un lugar donde cientos de muñecas cuelgan de los árboles, sus ojos vacíos parecen seguirte, y el viento susurra secretos que no deberías escuchar. Este es el misterio de la Isla de las Muñecas, uno de los lugares más perturbadores de Latinoamérica. La historia de esta isla comienza con un hombre llamado Julián Santana Barrera, quien vivía solo en este rincón de Xochimilco. Según la leyenda, un día Julián encontró el cuerpo de una niña flotando en los canales, ahogada bajo circunstancias misteriosas. Poco después, encontró una muñeca flotando cerca del cuerpo. Movido por el dolor y el miedo, decidió colgar la muñeca en un árbol como un tributo para apaciguar el espíritu de la niña. Pero, según Julián, eso no fue suficiente. El espíritu de la niña lo atormentaba. Empezó a escuchar susurros en la noche, pasos en la oscuridad y risas infantiles que no tenían explicación. Para calmarla, comenzó a colgar más muñecas por toda la isla, recolectándolas de la basura y los canales. Con el tiempo, la isla se convirtió en un macabro santuario. Los visitantes y lugareños que se atrevieron a explorarla comenzaron a reportar fenómenos extraños, muñecas cuyos ojos parecían seguirlos, movimientos inexplicables de sus brazos y cabezas, e incluso voces que parecían provenir de las mismas muñecas. Julián estaba convencido de que el espíritu de la niña no solo estaba presente, sino que había traído consigo otras energías. Su obsesión con las muñecas creció, al punto de que su vida misma parecía girar en torno a apaciguar a estas entidades. Décadas después, Julián fue encontrado muerto en el mismo lugar donde, según él, había hallado a la niña ahogada. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos creen que finalmente el espíritu de la niña lo reclamó.
Otros sugieren que su mente, consumida por el aislamiento y el miedo, lo llevó a la tragedia. Hoy en día, la isla de las muñecas sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes buscan lo paranormal. Algunos dejan ofrendas, otros simplemente observan desde lejos, incapaces de soportar la sensación de ser observados por cientos de ojos vacíos. La isla de las muñecas se ha convertido en un ícono del misterio y lo macabro en México. Su historia ha inspirado documentales, programas de televisión y relatos que exploran los límites entre lo real y lo sobrenatural. Pero hay algo que todos los visitantes coinciden: la isla tiene una energía que no se puede ignorar. ¿Qué impulsa a un hombre a dedicar su vida a un espíritu? ¿Qué secretos guarda esta isla en sus raíces? Quizás nunca lo sepamos, pero una cosa es segura: las muñecas seguirán colgando, observando, esperando. Caso 3. La reencarnación de las hermanas en Chile. En el tranquilo pueblo de Villa Alemana, Chile, una historia desafió las creencias más profundas sobre la vida y la muerte. Es el caso de dos hermanas que, según numerosos testimonios, regresaron de la muerte, no en espíritu, sino en otro cuerpo. Este es el misterio de la reencarnación de las hermanas. Todo comenzó en 1987, cuando la familia Sepúlveda sufrió una tragedia devastadora. Dos de sus hijas, Ana y Sofía, murieron en un accidente automovilístico. La familia, profundamente afectada, luchaba por aceptar su pérdida hasta que algo extraño comenzó a ocurrir. Un año después, la madre de las niñas dio a luz a gemelas, quienes recibieron los nombres de Camila y Valentina. Al principio, parecían niñas normales, hasta que empezaron a mostrar comportamientos inquietantes. Ambas comenzaron a recordar detalles precisos de la vida de Ana y Sofía, desde canciones que solían cantar hasta juegos que nadie más conocía. Los padres quedaron atónitos cuando las gemelas describieron con exactitud eventos ocurridos antes de su nacimiento, e incluso hablaron sobre el accidente que había matado a las hermanas mayores. Camila, en un momento, señaló una cicatriz en la pierna de su madre y dijo: «Esto pasó el día del choque, cuando intentaste salvarnos». Pero lo más perturbador ocurrió cuando las gemelas comenzaron a tener pesadillas recurrentes sobre el accidente. Soñaban con detalles que solo los involucrados podrían conocer. La madre, en un intento de consuelo, llevó a las niñas al lugar del accidente, y allí, ambas parecieron recordar exactamente dónde habían ocurrido ciertos eventos. «Aquí caí», dijo Valentina, señalando una curva peligrosa en la carretera. Caso 4. El niño del tambor en Colombia. En las montañas de Colombia, entre el eco de los valles y el susurro del viento, se cuenta una historia que ha perdurado por generaciones. Es la historia del niño del tambor, una leyenda que mezcla tragedia y lo paranormal, y que sigue resonando en la memoria colectiva de quienes habitan esas tierras. La leyenda del niño del tambor tiene varias versiones, pero todas comienzan con un niño pobre que recorría los pueblos tocando su tambor para ganar unas monedas. Su sueño era simple: comprar comida para su familia y ayudar a sus padres. Sin embargo, un día desapareció sin dejar rastro, y lo que sucedió después es lo que ha mantenido viva su historia. Según los relatos, el cuerpo del niño fue encontrado semanas después en un bosque cercano, con su tambor al lado, pero sin señales claras de lo que había ocurrido. Algunos dijeron que fue víctima de bandidos, otros, que había muerto por el frío. Pero lo más inquietante comenzó después de su muerte. Las noches en el pueblo nunca volvieron a ser las mismas. Algunos habitantes empezaron a escuchar el sonido de un tambor que parecía provenir de la nada. Era un ritmo constante, melancólico, que resonaba en las calles vacías y se desvanecía al amanecer. Las personas que afirmaban haber visto al niño decían que su figura aparecía en los caminos solitarios, descalzo y con su tambor colgado del hombro. Otros juraban que lo habían visto tocar su tambor frente a sus casas, solo para desaparecer en el aire cuando intentaban acercarse.
muchos lugareños comenzaron a dejar ofrendas en el lugar donde se encontró su cuerpo, creyendo que el niño estaba atrapado entre este mundo y el siguiente. Según las creencias locales, su espíritu no descansaría hasta que recibiera ayuda para cumplir su propósito, cuidar a su familia. Algunos sacerdotes intentaron bendecir el lugar y rezar por su alma, pero el tambor nunca dejó de sonar. Para muchos, era una señal de que su historia era un recordatorio de las injusticias que sufren los más vulnerables. Con el tiempo, la historia del niño del tambor se convirtió en una advertencia para los niños del pueblo: no salir de noche, no confiar en extraños. Pero más allá de las supersticiones, el niño se convirtió en un símbolo de inocencia perdida y de las promesas incumplidas de una sociedad que lo abandonó. ¿Es el niño del tambor solo una leyenda para asustar a los curiosos? ¿O tal vez es un recordatorio de que incluso en la muerte, las almas no olvidan sus sueños rotos? Quizás, en esas noches solitarias, su tambor sigue tocando para quien esté dispuesto a escuchar. Caso 5. El misterio del duende de Salta, Argentina. En las remotas tierras de Salta, Argentina, se cuentan historias que parecen desafiar toda lógica. Una de las más perturbadoras es la del duende de Salta, una figura pequeña y sombría que, según los relatos, aparece en las noches para aterrorizar a quienes se cruzan en su camino. ¿Es solo una leyenda local, o algo mucho más inquietante? Los primeros relatos del duende de Salta se remontan a la época colonial, cuando los habitantes hablaban de una criatura pequeña, de no más de 1 metro de altura, con una apariencia humanoide y ojos rojos brillantes que parecían atravesar la oscuridad. Según los testimonios, este ser visitaba las casas durante la noche, causando caos y dejando tras de sí una sensación de miedo incontrolable. Con el tiempo, la leyenda evolucionó. Se decía que el duende tenía un sombrero grande y una risa macabra que anunciaba su llegada. Aunque algunos lo consideraban una figura traviesa, la mayoría lo describía como un ser malvado que disfrutaba asustando a sus víctimas. Uno de los relatos más famosos ocurrió en 2008, cuando un grupo de jóvenes afirmó haber grabado al duende de Salta en video. Según ellos, la criatura apareció mientras caminaban de noche por un sendero rural. En la grabación, que rápidamente se volvió viral, se ve una figura pequeña y encorvada caminando lentamente hacia la cámara, mientras los jóvenes gritan aterrorizados. Otras historias cuentan encuentros aún más personales. Un agricultor afirmó que el duende se apareció en su campo y lo observó fijamente durante varios minutos antes de desaparecer en el aire. Sentí como si me estuviera estudiando, dijo. Esos ojos, nunca los olvidaré. ¿Qué es realmente el duende de Salta? Algunas teorías sugieren que es un espíritu protector de la tierra, enfurecido por el daño causado al medio ambiente. Otros creen que es una manifestación de miedos colectivos, un símbolo de las leyendas rurales que intentan explicar lo inexplicable. Sin embargo, también hay quienes afirman que el duende no es más que un engaño, un mito utilizado para mantener a los niños y curiosos alejados de los peligros de la noche. Pero, si ese es el caso, ¿cómo se explica la cantidad de personas que dicen haberlo visto? La figura del duende de Salta ha trascendido las fronteras de su región. Hoy en día, es parte de la cultura popular argentina, apareciendo en libros, programas de televisión y hasta en canciones folclóricas. Para algunos, es una advertencia sobre el respeto a lo desconocido. Para otros, es simplemente un recordatorio de que las leyendas aún tienen poder en la era moderna. ¿Es el duende de Salta un ser real, una creación de la mente humana, o un eco de las creencias ancestrales que aún habitan entre nosotros? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero la próxima vez que camines solo en la noche, tal vez deberías prestar atención a lo que se oculta en las sombras. A lo largo de este viaje, hemos explorado algunos de los casos más perturbadores de Latinoamérica. Historias que combinan tragedias humanas, fenómenos inexplicables y misterios que trascienden el tiempo.
Desde el macabro asesinato de la Dalia Negra hasta los ecos de un tambor que resuenan en la soledad, cada uno de estos casos nos recuerda lo frágil y enigmática que puede ser la existencia. ¿Qué es lo que realmente nos atrae a estos relatos? Tal vez sea la búsqueda de respuestas a lo inexplicable, el deseo de entender los rincones más oscuros de nuestra realidad. O quizás, simplemente, sea nuestra fascinación por lo que desafía nuestra lógica y despierta nuestros temores más profundos. Pero, más allá de las historias, hay algo que permanece constante: cada caso, cada misterio, deja una marca imborrable. No solo en quienes lo vivieron, sino también en aquellos que se atreven a recordarlo. Y tal vez, ese sea el verdadero poder de lo perturbador: hacernos sentir, reflexionar y, en última instancia, no olvidar. Esto ha sido Inframundo Cerebral, explorando lo oscuro dentro y fuera de nuestra mente. Si quieres seguir desvelando los secretos más perturbadores del mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque aquí, los misterios nunca se detienen. Hasta la próxima, si te atreves.